Hola, ¿qué tal? Una vez más, el profe David tratando de hacer un aporte en tu aprendizaje de las matemáticas. El tema de este video tiene que ver con relación entre los ángulos y arcos en la circunferencia. Primero necesitamos, como siempre, conceptos. Nuestra conocida circunferencia, la línea, ya, con su centro. Y aquí tenemos un ángulo, si recuerdas, este es un ángulo del centro, porque su vértice está en el centro. Y este ángulo del centro subtiende, es decir, encierra una parte de la circunferencia que está marcada aquí en rojo. Entonces, cuando tú escuches el arco que subtiende, tiene que ver con la región de circunferencia que está rodeada o abarcada por ese ángulo. Un ángulo del centro mide lo mismo que el ángulo que subtiende. Entonces, si mi circunferencia, su medida angular es de 360 grados, digo entonces que el ángulo del centro mide exactamente lo mismo que ese arco, el arco que subtiende. Aquí tengo entonces algunos ejemplos. Primer ejemplo, el ángulo del centro mide 65. Ese ángulo subtiende ese arco. ¿Cuánto mide ese arco? Lo mismo, es decir, 65 grados. Muy bien. Tengo ahora, en el segundo ejemplo, un arco. Un arco. Recuerda que dijimos en el video anterior que tanto los arcos como los ángulos se miden siguiendo el sentido contrario al del puntero del reloj. Si este arco mide 43 grados, ¿cuánto mide el ángulo del centro que subtiende ese arco? Lo mismo, 43 grados. Muy bien. En el tercer caso tengo un ángulo de 193 grados. Y ese ángulo de 193 grados subtiende un arco que tiene que medir entonces lo mismo, 193 grados. Ojalá todos los ejercicios que encontráramos fueran usando esta propiedad, ¿no es cierto? De nuevo, volvemos a nuestra circunferencia. Tengo aquí de nuevo mi ángulo del centro. Pero ahora tengo un ángulo inscrito. Y fíjate, lo interesante es que ambos subtienden el mismo arco. Ambos encierran la misma región o la misma porción de circunferencia, el mismo arco. Entonces la propiedad dice que un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. Cuando ángulo inscrito y ángulo del centro subtienden el mismo arco, tenemos entonces que el ángulo inscrito mide la mitad, que es del centro. Entonces, si el ángulo del centro mide 60, el ángulo inscrito mide la mitad, es decir, mide 30. ¿Ya? Entonces, recuerda, el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Y el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Y el ángulo inscrito mide la mitad de ese ángulo del centro. Tengo otro ángulo del centro que subtiende ese arco y según la primera propiedad que vimos recién, tiene que medir lo mismo, tiene que medir 100 grados. Y aquí tengo yo un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Recuerda, el ángulo inscrito mide la mitad, es decir, ese ángulo mide 50 grados. Bien. Vamos con otro ejemplo. Aquí tengo un ángulo inscrito, no te confundas. Ahora tengo un ángulo inscrito que subtiende ese arco. Y aquí tengo entonces mi ángulo del centro. Recuerda que el ángulo inscrito es el que mide la mitad. El inscrito mide la mitad. El centro no. Entonces, si el ángulo inscrito mide la mitad y mide 20, 20 es la mitad de qué número? De 40. Entonces el ángulo del centro y su arco miden 40 grados. Bien. Aquí, y solamente lo voy a mencionar porque es el mismo concepto, cuando tú tienes un ángulo semi-inscrito que subtiende el mismo arco que un ángulo del centro, ahora ese ángulo semi-inscrito también mide la mitad que el ángulo del centro. Y no se te olvide nunca, dos ángulos inscritos que subtienden el mismo arco miden lo mismo. Dos ángulos del mismo tipo que subtienden el mismo arco tienen que medir lo mismo, tienen que medir lo mismo.
Dos ángulos del centro con el mismo arco miden lo mismo. Dos ángulos inscritos que tienen el mismo arco miden lo mismo. Entonces, un ejercicio. Tengo aquí, en la circunferencia de centro O, determina el valor de X. Siempre nos piden determinar el valor de X. Tenemos entonces, me piden calcular el valor del ángulo del centro. Y me dan el valor del ángulo inscrito. Y ambos ángulos subtienden el mismo arco. Recuerda, si tienen el mismo arco, el ángulo inscrito mide la mitad. Así entonces descubrimos que el ángulo del centro tiene que sí o sí medir 40 grados. El profe David tratando de hacer un aporte en tu formación matemática. Que estén muy bien.